Hola, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo capítulo de Voces que Transforman. Este es un video podcast en el que la Unidad para las Víctimas trata de amplificar la voz de las víctimas del conflicto armado. Las víctimas hablándole al país sobre sus experiencias, pero también sobre su papel protagónico en la agenda del país. Bienvenida, María Fernanda Arboleda. Bienvenida a Voces que Transforman. Gracias por la invitación. María Fernanda es lideresa, feminista y defensora de los derechos humanos y se presenta como víctima de violencia sexual. ¿Cómo nace el colectivo Petra? El colectivo Petra Mujeres Valientes nace de la necesidad de poder levantar la voz y poderle decir primero al distrito de Bogotá, luego a la nación, a Colombia entera y luego al mundo entero qué pasa y que vivimos las mujeres y las niñas víctimas de una guerra en las calles, que vivimos a diario todo el tema de trata de personas, la explotación sexual de nuestros cuerpos como mujeres víctimas de la guerra. Y es levantar la voz y decirle al mundo que no es solamente como lo visibiliza una sociedad o unas organizaciones de decir trabajo sexual. Es decirle al mundo que se vive estando allá. ¿Cuántas mujeres víctimas del conflicto armado y víctimas de violencia sexual hacen parte del colectivo Petra? El colectivo Petra Mujeres Valientes hoy hace parte más de 8.000 mujeres y niñas víctimas de la guerra. ¿Por qué hablamos de niñas? Hablamos de niñas porque muchas de estas mujeres que hoy viven todo el tema de trata de personas, la explotación y anexos, fueron niñas víctimas que vivieron todo el tema de guerra siendo niñas. Y también las afectaciones, sin contar los núcleos familiares de estas mujeres y estas niñas. ¿Qué tan difícil ha sido ese proceso de que la sociedad reconozca este dolor y los hechos ocurridos como parte del conflicto armado? Mira, ha sido un proceso difícil, primero porque no es fácil contar nuestras historias. Poder decirle al mundo qué ha pasado con nuestros cuerpos ha sido muy difícil. ¿Por qué? Porque el señalamiento, la crítica, la humillación, el desprecio ha sido fuertísimo y ha sido un tema de revictimización y de violencia más hacia María Fernanda Arboleda, porque ha sido la que ha levantado la voz en los diferentes espacios de participación. También ha sido muy fuerte porque la sociedad tiene una percepción muy diferente del tema de prostitución, porque no han sido las voces de las mujeres y de las niñas, sino que han sido más las voces de las organizaciones que han trabajado con mujeres y niñas en situación de explotación sexual en prostitución. Entonces, muchas de estas organizaciones hablan de un tema de trabajo sexual, más no de explotación, más no de violencia sexual, más no de esclavitud, más no de violencia física, psicológica y otras violencias que se vive en prostitución. No se ha hablado desde ese punto de vista de derechos humanos, sino que se ha hablado más de superficial de decir trabajo sexual, las mujeres están allá porque quieren, porque les gusta, más no mirar a la mujer y a la niña como humanas, como personas, como garante de derechos humanos. ¿En qué momento durante el proceso de reconocimiento a la dignidad de unas mujeres que han sido afectadas y violadas dentro del conflicto armado deciden hablar del tema, deciden abrir sus historias para que el país las conozca? Se inicia un proceso hace más de 12 años. Ha sido un proceso muy duro porque primero no hemos tenido apoyo económico, no ha habido apoyo económico de ninguna clase, porque es un tema de mujer, es un tema de violencia, es un tema de visibilizar violencias que pasan con las mujeres y gravísimo. Entonces no ha habido apoyo económico, tampoco ha habido apoyo de la institución, no hemos tenido apoyo de la institución, ha sido muy duro. Y ha sido un proceso de poder interiorizar qué se ha vivido allá, porque no era, por eso se dice construir un proceso.
¿Por qué? Porque se ha pasado de decir de lo que nos identificaba una sociedad, unas organizaciones, de decir trabajo sexual, porque primero, empezando por mí, yo me identificaba como trabajadora, después pasar a decir somos mujeres en ejercicio de prostitución, y después pasar a un nivel de decir situación, porque se fue identificando que no estábamos allá porque queríamos o porque se quería estar allá por un tema de autonomía, sino era un factor externo que era el tema de pobreza y de pobreza extrema que ha llevado a la guerra a las mujeres y a las niñas que estamos en este proceso, y para poder sobrevivir con un mínimo vital es cambiar nuestros cuerpos por unos cuantos pesos y ya posesionarnos en decir nuestros cuerpos han sido explotados. ¿Qué ha sido lo más doloroso de todo este proceso de reconocimiento a sus derechos? Ha sido muy duro porque ha habido unas violencias desde la institucionalidad, no todos los funcionarios, pero muchos funcionarios, empezando por mí, han recibido violencias directas muy fuertes de señalamiento, de crítica, de doblegamiento, hasta decirnos que nosotras solamente servimos para estar en prostitución, para estar allá yo lo he llamado en un campo de concentración, estar allá, que nuestros cuerpos sean violentados de todas las formas. ¿Pero por qué sigue pasando esto? Pasa en el pasado y sigue pasando ahora. ¿Es indolencia? ¿Es falta de empatía con una situación que ha sido parte de un conflicto armado que le pegó directamente a las mujeres? ¿O qué cree usted que pasa? Mira, soy una persona que digo las cosas directamente y por eso genero muchos roces, pero realmente la ley 1448 Colombia la crea solamente para una burocracia, no para las víctimas. Si tú profundizas, la ley 1448 tiene 4 ejes, que son asistencia, atención, reparación y el tema de prevención y protección. Pero si tú profundizas esos 4 ejes que tiene la ley, ¿qué es atención? Atender solamente a una víctima, escucharla y decirle no hay nada para usted para que reconstruya su proyecto de vida, porque existe la ley, pero no existe una política pública que realmente se haya construido en pro, a favor de las víctimas. Que las víctimas tengamos una reconstrucción de nuestros proyectos de vida que perdimos por la guerra. Muchas de nosotras, las mujeres que hacemos parte del proceso de Petra, perdimos nuestros proyectos de vida, perdimos nuestras tierras, perdimos nuestras viviendas, perdimos esos proyectos de vida que nos daba esa vida digna, que nos cobijaba el mínimo vital para poder sobrevivir, que los derechos humanos están basados en ese mínimo vital y en esa garantía de seguridad, de dignidad y en esa garantía de poder construir un proyecto de vida. ¿Cómo lograrían ustedes sentirse dignificadas a través de la reconstrucción de su proyecto de vida? ¿Qué necesita hacer el Estado o qué debe hacer el Estado para lograr esto? Reconocernos primero. ¿No se han que sentido todo, reconocidas? No, nosotras no nos hemos sentido reconocidas. La única institución que nos ha reconocido es bajo el proceso de paz que se firma en el 2016, que hoy es ese proceso de paz, es ley constitucional. Las 2 instituciones que nos han reconocido son las instituciones que se crean a raíz de ese proceso de paz, que es la JEP y que es la Comisión de la Verdad y la Agencia de Personas dadas por desaparecidas. En la Comisión de la Verdad se hizo un reconocimiento muy potente a la violencia. Sí, nosotros en el proceso con la Comisión de la Verdad fuimos el primer colectivo que presentamos nuestro informe y pudimos hablar de qué ha pasado en esa revictimización, en esas causas y consecuencias e impacto de la guerra que hemos tenido como mujeres,
que hacemos parte del colectivo Petra Mujeres Valientes. La JED también nos reconoce como crímenes no amnistiables. Naciones Unidas hoy también nos declara víctima y pudimos levantar la voz y estar ahí en el informe que presenta la ONU en la sesión 56 de violencias contra las mujeres, donde hay unas recomendaciones muy puntuales frente a todo el tema de mujeres víctimas de la guerra, y hemos levantado la voz. La CEDAW también hace unas recomendaciones desde el 2020 y que el Estado colombiano ha hecho caso omiso, los gobiernos colombianos han hecho caso omiso. Hoy nos sentimos muy destrozada porque hubo una reforma de la ley 1448 y que el proyecto de ley que pasa en la Cámara de Representantes fue el proyecto de ley de la Defensoría del Pueblo, y ni con derecho de petición la Defensoría del Pueblo escuchó nuestras voces para quedar incluida en esa reforma de la ley. Y hacia eso iba mi pregunta ahora que habla de las voces de las víctimas. ¿Están siendo escuchadas en el país o usted cree que no? Nosotras, el colectivo de Petra, no hemos sido escuchadas. No hemos sido escuchadas, a pesar de que dentro del proceso de paz, de que se pueda implementar el proceso de paz, la cooperación internacional ha firmado un acuerdo con este gobierno y no hemos sido escuchados. ¿Cómo logran sanar ustedes sus cuerpos después de una violencia como la que han tenido que vivir? Mira, alguien me decía del grupo, me decía, María Fernanda, era mejor vivir anestesiada, no saber que teníamos derechos. Era mejor vivir allá sin saber que teníamos derechos. Ha sido muy duro. ¿Por qué? Porque yo hice catarsis. En el evento Mi Cuerpo dice la verdad. ¿Por qué? Porque las mujeres de violencia sexual podían decir qué día y por qué grupo al margen de la ley sus cuerpos habían sido violentados. Pero María Fernanda nunca podrá decir esa verdad. Y miles de esas mujeres que hacen parte del proceso de Petra no podremos decir esa verdad. ¿Por temor? Veces, ¿Por qué? Porque cuántas veces nuestros cuerpos han sido violados, esclavizados, torturados, violentados por unos cuantos pesos para poder tener un plato de comida en nuestra mesa o para poder pagar un arriendo, a dónde dormir. O sea que es más difícil saber que se tiene derechos pero que no sean ejercidos, que Sí. no puedan ejercerlos. Sí, es muy duro, realmente es muy duro porque la revictimización ha sido constante. Se vive con la revictimización, pero también se vive con la estigmatización. Sí, porque una institución, la normatividad existe. Desde 1949 se firma un convenio que dice que se debe abolir todas las formas de comercialización de los cuerpos de los seres humanos. El que induce, promueve, acepta o motiva la comercialización de los cuerpos de los seres humanos es culpable. Y la institución colombiana es culpable. El Estado colombiano es proxeneta, porque ha permitido y nos ha hecho creer lo más, no encuentro la palabra para describirlo, lo más cruel es que el gobierno colombiano ha permitido y ha motivado esa comercialización de los cuerpos, de la violencia de los cuerpos de las mujeres y las niñas víctimas de la guerra. Lo ha permitido, es un Estado proxeneta, y que dentro de ese proceso de mujeres y niñas, la garantía de derechos humanos es más difícil para nosotras las mujeres y las niñas. Y más nosotras las mujeres y las niñas que venimos de esos territorios donde no hace presencia el Estado,
con garantías de la ley constitucional. Ante este panorama, ¿hay esperanza, María Fernanda? La esperanza, decía mi abuela, la esperanza es lo último que se pierde. Hoy las víctimas, y más las mujeres y niñas víctimas que hemos sido revictimizadas, no nos rendimos. Hoy las víctimas seguimos insistiendo, persistiendo y resistiendo en busca de justicia. Seguimos soñando que el mañana será mejor. María Fernanda, gracias por estar en Voces que Transforman. Gracias a usted por la invitación.